Capítulo 1. El peso de la distancia. Anna y Gabriel se conocían desde que tenían uso de razón, como si sus vidas estuvieran intrínsecamente entrelazadas en una tela de hilos dorados que nunca se rompería. Crecieron en un pequeño pueblo tranquilo, rodeados de vastos campos de trigo que brillaban bajo el sol. En ese lugar, donde el cielo se fundía con la tierra, las tardes de verano parecían eternas, llenas de risas infantiles y juegos sin preocupaciones. Los ecos de su risa resonaban a través de las colinas, como melodías suaves que acompañaban su infancia. Las familias de Anna y Gabriel eran especialmente unidas. Pasaban los domingos juntos, disfrutando de largas comidas que se alargaban hasta la tarde, donde las historias fluían como el vino y las risas eran el hilo conductor de esas veladas. Durante las festividades, los hogares se llenaban de aromas de comidas caseras, mientras las tradiciones se transmitían de generación en generación. Estas costumbres formaron la base de una relación que, aunque no definida por etiquetas, se sentía profunda y significativa. Sin embargo, como suele suceder en la vida, la corriente del tiempo y las decisiones de los jóvenes los arrastraron en diferentes direcciones una vez que terminó la secundaria. Anna, con sus sueños de cambiar el mundo, decidió mudarse a la ciudad para seguir su carrera como maestra. La idea de educar a futuros niños, de ser una guía en sus vidas, la llenaba de emoción. Gabriel, en cambio, sintió la responsabilidad de quedarse en su hogar, administrando la pequeña granja de su familia. La granja había sido el legado de sus antepasados, y él se sintió obligado a cuidar de ella y de su madre, que aún luchaba por superar la pérdida de su padre. A medida que Anna se adentraba en la vida urbana, la distancia entre ellos creció, no solo en millas, sino también en experiencias y perspectivas. Las llamadas telefónicas se convirtieron en intercambios breves de mensajes de texto. Cada vez que Anna compartía una nueva aventura o logro, Gabriel respondía con palabras de aliento, pero había una falta de profundidad en esas conversaciones. El silencio se hizo cada vez más pesado, como un cañón que parecía imposible de cruzar. Los años pasaron, y aunque Anna prosperó en su nueva vida y se sintió realizada en su carrera, una sensación persistente de que algo faltaba la seguía como una sombra. En sus momentos de soledad, se preguntaba a menudo qué habría pasado si hubiera elegido un camino diferente, si hubiera decidido quedarse en el pueblo y construir una vida allí con Gabriel. Su corazón anhelaba las risas y las aventuras que habían compartido, la conexión que parecía ir más allá de las palabras. Por su parte, Gabriel encontró consuelo en la rutina de la vida agrícola. Se dedicaba a cuidar la tierra, a sembrar y cosechar, buscando refugio en la familiaridad del trabajo. Sin embargo, cada vez que regresaba a su antiguo lugar de encuentro junto al lago, la ausencia de Anna lo atormentaba. El lago, que había sido testigo de sus risas y secretos, ahora le recordaba el vacío que había dejado su partida. Nunca habían sido oficialmente una pareja, pero compartieron un vínculo que iba más allá de la amistad, un vínculo que ninguno de los dos tuvo el valor de definir, un amor que se había ido formando en silencio, pero que permanecía intacto en lo profundo de sus corazones. Una noche de otoño, cuando las hojas comenzaban a dorarse y el aire se volvía fresco, Anna recibió una llamada que sacudió su mundo. Su padre había caído enfermo y necesitaba su apoyo. Con el corazón en un puño, Anna sintió que el peso de la responsabilidad la aplastaba. Sin pensarlo dos veces, decidió regresar a su pueblo natal. Mientras conducía por el familiar campo, el paisaje le era a la vez reconfortante y doloroso. Los recuerdos comenzaron a inundarla, ella y Gabriel caminando descalzos por los campos de trigo, riendo y soñando con el futuro, sus charlas nocturnas bajo un manto de estrellas, donde compartían sus anhelos y temores, y las promesas no expresadas que habían hecho, pero que nunca se cumplieron.
Cuando finalmente llegó, todo se sentía a la vez extraño y familiar. La enfermedad de su padre había afectado a toda su familia, y se encontró asumiendo el papel de cuidadora, poniendo su propia vida en pausa. El hogar que había dejado atrás ahora parecía un frágil vestigio de su pasado, lleno de recuerdos pero también de un dolor palpable. Las paredes de su infancia le hablaban, pero no podía escuchar el eco de su propia voz en ellas. Fue Gabriel quien apareció en su puerta la noche que regresó. Su rostro, más viejo y cansado, conservaba la misma amabilidad que recordaba. Sin decir una palabra, se abrazaron, y en ese momento, todos los años de silencio y distancia se disolvieron. Fue un abrazo cargado de emociones, un reencuentro de almas que nunca dejaron de buscarse. Pero, a pesar de la calidez de ese momento, ninguno de ellos sabía cómo comenzar a hablar sobre los sentimientos que habían enterrado tan profundamente, sobre el amor que había crecido a su alrededor mientras la distancia los separaba. A medida que los días pasaban y la situación de su padre se volvía más incierta, Anna y Gabriel comenzaron a reavivar la conexión que siempre había existido entre ellos. Sus miradas se encontraban a menudo, llenas de preguntas no formuladas, y aunque las palabras aún se mantenían a raya, el entendimiento tácito entre ellos crecía. Anna sabía que tenía que enfrentar no solo la enfermedad de su padre, sino también el amor que había estado evitando, ese amor que la había seguido durante todos esos años, como un faro en la distancia. Capítulo 2. Las palabras no dichas. Las semanas siguientes fueron un torbellino emocional para Anna. Las visitas al hospital se convirtieron en parte de su rutina diaria, llenas de la incertidumbre que envolvía la salud de su padre. Cada vez que entraba a la habitación, el olor a desinfectante y el sonido monótono de los monitores la golpeaban con una realidad dura y fría. Las noches sin dormir se alargaban, convertidas en vigilias en las que sus pensamientos giraban en torno a los recuerdos de su infancia, las enseñanzas de su padre y la fragilidad de la vida. Se sentía atrapada en una montaña rusa emocional, sin poder escapar de la tristeza y el miedo que la rodeaban. La madre de Anna había fallecido años antes, y ahora ella era la que debía mantener todo unido. Se hizo cargo de los quehaceres de la casa, asegurándose de que su padre tuviera todo lo que necesitaba, mientras lidiaba con la presión que implicaba el rol de cuidadora. A pesar de la carga que llevaba sobre sus hombros, a veces sentía que había una parte de ella que añoraba el apoyo emocional que solo un ser querido podía proporcionar. Fue entonces cuando Gabriel comenzó a aparecer con frecuencia, trayendo productos frescos de su granja y quedándose hasta tarde para ayudar con las tareas. Su presencia era un bálsamo para su alma, un recordatorio de que no estaba sola en este camino tan duro. Era como si hubieran vuelto a su antiguo ritmo, donde las risas y las conversaciones llenaban los espacios vacíos. Gabriel se sentaba con ella en la cocina, ayudándola a preparar la cena o arreglando el jardín. Sin embargo, a pesar de la calidez de su compañía, la tensión no dicha entre ellos permanecía, burbujeando bajo la superficie como un volcán a punto de erupcionar. En esos momentos, sus miradas se encontraban, y ambos sentían un tirón en el corazón, un anhelo que no se atrevían a nombrar. Había tanto que necesitaban decirse, pero la confusión y el miedo al rechazo los mantenían en silencio. Una noche, después de un largo día de trabajo y preocupaciones, Anna decidió que necesitaba un respiro. Buscó refugio en el lago donde ella y Gabriel habían pasado tantas tardes durante su adolescencia. Este lugar, lleno de recuerdos, siempre había sido su refugio, un espacio donde podían ser ellos mismos, lejos de las presiones del mundo. El agua estaba tranquila, reflejando los suaves tonos del sol poniente. Se sentó en el mismo banco desgastado donde habían grabado sus iniciales años atrás, sintiendo como el peso de la nostalgia la envolvía.
No se sorprendió cuando Gabriel apareció a su lado, como si lo hubiera convocado con su pensamiento. Siempre vienes aquí cuando necesitas pensar, dijo suavemente, sentándose sin pedir permiso. Su voz, llena de calidez y familiaridad, le dio a Anna un pequeño respiro en medio de su tormenta interna. Anna lo miró, sus ojos pesados con el peso de todo lo que no había dicho. He estado pensando mucho, susurró, su voz temblorosa. Sobre nosotros, sobre lo que podríamos haber sido, pero no estoy segura de que seamos las mismas personas. Gabriel suspiró, sus manos reposando en su regazo. Quizás hemos cambiado, pero eso no significa que lo que teníamos no fuera real. Estás aquí ahora, y yo estoy aquí. ¿No es eso algo? Su tono era suave pero firme, como si intentara reconectar las piezas de un rompecabezas que había estado desarmado durante demasiado tiempo. La verdad de sus palabras permaneció entre ellos, como un puente colgante que esperaba ser cruzado. La vida los había llevado por caminos diferentes, pero esos caminos los habían llevado de regreso el uno al otro. Sin embargo, la vulnerabilidad de abrir sus corazones y hablar sobre el amor que siempre había estado presente, pero nunca mencionado, se sentía abrumadora. Pero antes de que pudieran explorar lo que eso significaba, la vida volvió a intervenir de manera abrupta. La salud del padre de Anna empeoró, los días de esperanza se convirtieron en noches de desesperación. La sala del hospital se convirtió en un segundo hogar para ella, y cada vez que se sentaba junto a su padre, sentía que una parte de ella se desvanecía. Su mundo, que una vez había estado lleno de promesas y sueños, ahora parecía desmoronarse a su alrededor. En los días que siguieron, su mundo colapsó. La agonía de ver a su padre luchar por cada aliento era una experiencia desgarradora que la sumía en una profunda tristeza. Se sentía impotente, atrapada en un ciclo de ansiedad y desamparo. Gabriel estuvo allí a lo largo de todo, estable y confiable, sosteniéndola cuando pensaba que no podía soportar el dolor. Él era la constante en su vida caótica, la fuerza silenciosa en la que se apoyaba cuando todo lo demás parecía demasiado. Cada vez que se sentía abrumada, buscaba a Gabriel. Él la escuchaba sin juzgar, siempre dispuesto a ofrecer un hombro donde apoyarse. Las noches se convirtieron en largas charlas en la oscuridad, donde Anna compartía sus temores más profundos y sus inseguridades. A pesar de la tristeza, en esos momentos, la conexión entre ellos se hacía más fuerte. Era como si las palabras no dichas comenzaran a encontrar su camino, pero todavía había algo que les impedía abrirse por completo. Un día, mientras caminaban juntos hacia el hospital, Anna sintió que la presión de las palabras no expresadas se volvía casi insoportable. La necesidad de confesar lo que sentía se hacía más intensa. Gabriel comenzó, su voz apenas un susurro, ¿crees que siempre estaremos así? En esta especie de limbo, sin saber realmente cómo estamos el uno con el otro. Gabriel la miró con seriedad, sus ojos reflejando una comprensión profunda. No quiero que estemos así, Anna. Siempre he estado aquí, esperando que estés lista para hablar. La sinceridad en su voz hizo que su corazón se acelerara. Pero entiendo que estás lidiando con mucho en este momento. Solo quiero que sepas que no tienes que enfrentarlo sola. Las palabras de Gabriel la envolvieron como una manta cálida en una noche fría. Por un breve instante, sintió que la carga se aligeraba. Era como si, a través de su apoyo incondicional, estuviera comenzando a encontrar su camino hacia la verdad que había temido durante tanto tiempo. A pesar de la oscuridad que la rodeaba, Anna sabía que el amor que había permanecido en silencio podría, eventualmente, encontrar su voz.
Pero por ahora, se aferraría a la esperanza de que, a pesar del dolor, su conexión con Gabriel podría ser el faro que la guiara a través de esta tormenta. Capítulo 3. El amor encuentra su camino. El funeral fue pequeño e íntimo, asistido por familiares y viejos amigos. Anna se encontraba en el borde del cementerio, sintiéndose a la vez vacía y llena. Había perdido tanto en tan poco tiempo, su padre, su antiguo estilo de vida, y con ello, un trozo de su corazón. Sin embargo, al estar allí, observando a Gabriel desde la distancia, se dio cuenta de que también había encontrado algo, una verdad de la que había estado huyendo durante demasiado tiempo. En medio del dolor, su amor por él emergía como un faro en la oscuridad. La ceremonia fue breve, marcada por las risas apagadas y las miradas nostálgicas que compartían aquellos que conocieron y amaron a su padre. Anna se sintió abrumada por los recuerdos que afloraban. Cada anécdota que escuchaba era un eco del pasado, un recordatorio de las tardes soleadas en el jardín y las noches de historias compartidas junto a la chimenea. Mientras los demás hablaban, ella se sumía en sus pensamientos, sintiendo el peso de la pérdida y la soledad. En ese instante, el mundo exterior se desvaneció, y todo lo que pudo ver fue a Gabriel, que la observaba con una mezcla de preocupación y cariño, como si supiera exactamente lo que estaba sintiendo. Después del funeral, en las semanas que siguieron, Anna se estableció en una nueva rutina. Su vida se dividía entre cuidar la casa familiar, que ahora se sentía más como un lugar de recuerdos tristes que como un hogar, y contemplar su futuro incierto. La ciudad donde había vivido durante años se sentía distante ahora, como una vida que pertenecía a otra persona. Había regresado al lugar que una vez amó, pero ahora todo parecía diferente, la nostalgia la abrazaba, mientras que el miedo a perderse a sí misma la atormentaba. Gabriel continuó apareciendo en su vida, como una constante que la ayudaba a anclar sus pensamientos en medio de la tormenta emocional. Siempre estaba allí, ofreciendo su apoyo incondicional sin presionarla para que hablara de su dolor. Él ayudaba con pequeñas tareas en la casa, reparando cosas que se habían dejado de lado y recordándole la vida que todavía podía ser. A veces, compartían silencios cómodos que hablaban más que las palabras, como si el entendimiento entre ellos hubiera crecido a pesar de la distancia y el tiempo. Una noche, mientras estaban juntos en el porche, el canto de los grillos chirriaba suavemente de fondo, creando una melodía que parecía atemporal. La luz de la luna iluminaba sus rostros, y en ese momento de tranquilidad, Anna sintió que la presión de las palabras no dichas se volvía casi insoportable. Tomando una respiración profunda, finalmente pronunció las palabras que había estado llevando durante años. No sé hacia dónde iré desde aquí, comenzó, su voz temblando con la vulnerabilidad que había escondido. Pero sé que no quiero perderte de nuevo. Gabriel se volvió hacia ella, sus ojos suaves y llenos de emoción. La intensidad de su mirada hizo que el corazón de Anna se acelerara. Nunca me perdiste, Anna. Siempre he estado aquí, esperando, respondió, y sus palabras fueron como un bálsamo para sus heridas. Las lágrimas se agolparon en sus ojos, no por tristeza, sino por la abrumadora sensación de paz que vino con saber que no tenía que huir más de sus sentimientos. Te amo, susurró, las palabras escapando antes de que pudiera dudar de ellas. Era como si, al pronunciarlas, un peso se hubiera levantado de sus hombros. Gabriel sonrió, extendiendo su mano hacia ella. Yo también te amo, dijo con una sinceridad que llenó el aire entre ellos. No fue una confesión dramática, ni un gran gesto. Fue simple, honesto y real, como el vínculo que siempre habían compartido. A medida que sus manos se unieron, Anna sintió que todas las barreras que había construido se desmoronaban, dejando espacio solo para la esperanza y el amor.
En los meses que siguieron, Anna decidió quedarse en su pueblo natal. La decisión no fue fácil, pero había algo reconfortante en saber que podía construir un futuro aquí, junto a Gabriel. Juntos, trabajaron para reconstruir la vida que ella había pensado que había dejado atrás. A veces, la rutina cotidiana se sentía abrumadora, pero cada pequeño logro, cada risa compartida, era un ladrillo en la construcción de su nueva realidad. No siempre fue fácil, los desafíos de la vida cotidiana se presentaban con frecuencia, pero ambos sabían que enfrentarlos juntos los hacía más fuertes. La casa familiar, que alguna vez había sido un recordatorio de la pérdida, comenzó a transformarse en un hogar nuevamente. Decoraron las habitaciones con amor, y poco a poco, cada rincón cobró vida. Las risas de Gabriel resonaban en la cocina mientras preparaban la cena, y las tardes se llenaban de conversaciones profundas que fortalecían su conexión. Anna comenzó a ver el mundo con nuevos ojos. La vida que había construido en la ciudad se desvaneció, y en su lugar, había una realidad llena de oportunidades, de amor y de crecimiento personal. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y a medida que el tiempo avanzaba, su relación con Gabriel se volvió más fuerte y profunda. Compartían no solo los momentos felices, sino también los momentos de tristeza e incertidumbre, creando un espacio seguro donde podían ser vulnerables. Y mientras estaban juntos, observando el atardecer sobre el lago que había sido testigo de su historia, Anna sabía que, al final, el amor tenía una manera de encontrar su lugar, incluso cuando la vida intentaba separarte. Las sombras del pasado comenzaron a desvanecerse, dejando espacio para un futuro lleno de esperanza. Anna y Gabriel se dieron cuenta de que su amor era un hilo conductor que había atravesado el tiempo y las dificultades, y ahora, finalmente, estaban listos para tejer un nuevo capítulo en sus vidas, uno que estaba destinado a ser aún más hermoso que el anterior. Así, el amor encontró su camino, guiándolos a través de las tormentas de la vida, enseñándoles que, a pesar de las pérdidas y los desafíos, siempre hay una luz al final del túnel. Anna entendió que, aunque el camino no siempre sería fácil, con Gabriel a su lado, estaba dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino, porque su amor era el ancla que le daba fuerza en tiempos de adversidad.